Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo número 5 y vamos a hablarles sobre venas y corazón. El equipo está conformado por Jaime Enrique Velázquez García, Lisette Karina Tavera Sánchez, Abril Cadena Martínez y Melisa Martínez Gómez. Buenos días compañeros y doctora, yo les voy a presentar las venas. A manera de introducción vamos a decir que la palabra vena proviene del latín vena, que significa tubo o conducto. Las venas, como ya nos había aclarado la doctora en videos anteriores, conducen la sangre de regreso al corazón, es decir, llevan la sangre de los tejidos de vuelta al corazón. Estas van a tener un mayor diámetro que las arterias, pero sus paredes van a estar más delgadas, como podemos ver en la imagen, y esto se debe considerar a la luz de la presión venosa, que es mucho menor. Es decir, que cuando veamos un corte histológico, vamos a notar que la luz de las venas van a estar más irregulares o menos definidas que las arterias, ya que la luz de las arterias, como ya habíamos visto en prácticas de laboratorio, están más circulares y más definidas. Entonces, la pared venosa contiene más tejido conectivo y menos músculo liso. Las venas, por lo regular, acompañan a las arterias correspondientes y por eso se le llaman venas satélite. Estas venas satélite lo que van a hacer es drenar la sangre de la zona que irrigue la arteria. Las venas en general carecen de membranas elásticas, tanto interna como externa, y los límites entre las tres capas, que son las mismas que en las arterias íntima, media y adventicia, son menos nítidos que en las arterias, es decir, que no se perciben como tan fácilmente, no se logra identificar esta es la íntima, esta es la media, esta es la adventicia, cuesta más trabajo en las venas. Pero pues a estas se agrupan en venas pequeñas, medianas y grandes. Como podemos ver, aquí está un cuadro que también ya nos había proporcionado la doctora de las equivalencias entre arterias y venas. Las arterias elásticas van a equivaler a las venas grandes, las arterias musculares a las venas medianas, las arteriolas a las venas pequeñas. Y esto es importante porque no vamos a confundir de que arteriolas equivale a vénulas, porque en sí las vénulas se dividen en dos: vénula muscular, que no tendría su equivalente como tal en las arterias, y la vénula poscapilar, que sería el equivalente de los capilares. Bueno, hablando de las vénulas poscapilares, podemos decir que tienen un diámetro menor a 0.2 milímetros y estas van a recoger la sangre de la red capilar, ya que se originan cuando se juntan los capilares, es decir, es como la zona de transición entre capilares y venas. Y bueno, en los órganos linfáticos y en los ganglios, las vénulas poscapilares van a recibir el nombre de vénulas de endotelio alto, o por sus siglas en inglés HEV, por el aspecto cuboide que van a tener sus células endoteliales y sus núcleos van a tener una forma ovoide. Estas vénulas poscapilares, ya hablando de las poscapilares en general, se caracterizan por la presencia de pericitos, que como ya habíamos visto son células contráctiles que van a rodear a las células endoteliales epiteliales, o sea, sí, endoteliales, de capilares como de vénulas. Van a poseer un revestimiento endotelial con su lámina basal y pericitos. Y el endotelio va a servir como un sitio de acción para los agentes vasoactivos, como lo son la serotonina y la histamina. Y esto va a ayudar a la migración de los linfocitos desde estos vasos. Los pericitos van a formar conexiones umbeliformes, que significa, a manera, digamos, un tanto burda de explicar esto, sería como unas varillas de una sombrilla, como podemos ver en la imagen, de que
se ramifican como en forma de abanico. Bueno, estas conexiones con las células endoteliales va a promover la proliferación, supervivencia y que tanto pericitos como células endoteliales sinteticen y compartan su lámina basal, al igual que los factores de crecimiento. Se comunican a través de uniones estrechas, que en este caso son occludens y nexos. La cubierta de los pericitos es más extensa en las vénulas que en los capilares. Ahora, hablando de vénulas musculares, a grandes rasgos podemos decir que tienen de una a dos capas de músculo liso que va a formar su túnica media. Su túnica adventicia va a ser más delgada, por lo general no van a tener pericitos y su diámetro es de hasta 0.1 milímetros. Las venas pequeñas tienen un diámetro de entre 0.1 y 1 milímetros. La túnica íntima se compone de células endoteliales. La túnica media es mucho más delgada que la túnica media arterial y contiene de 3 a 4 capas de células musculares lisas dispuestas en forma circular. Y a grandes rasgos su túnica adventicia se va a componer de tejido conectivo. Las venas medianas van a tener un diámetro de hasta 10 milímetros. Entre las venas medianas encontramos la vena radial, la tibial y poplitea. Algo muy característico de estas venas es la presencia de válvulas, las cuales son muy abundantes en la parte inferior del cuerpo, en especial en los miembros inferiores. Con frecuencia, estas venas profundas de los miembros inferiores son unos sitios de formación de coágulos sanguíneos o trombos que van a provocar un trastorno conocido como trombosis venosa profunda o DVT por sus siglas en inglés. Esta DVT va a poder ser mortal, ya que si se desprende uno de estos coágulos sanguíneos puede llegar a tapar arterias pulmonares, es decir, causar una embolia pulmonar y derivar en la muerte del paciente. Esto ya es un tanto patología, pero lo quise incluir como dato extra. Y pues esta DVT se va a originar más que nada por la inmovilización de los miembros inferiores. Esta puede ser en que, por ejemplo, estés en un vuelo muy largo y te pidan que no te muevas del asiento, o por una férula o una hospitalización en la que tengas que estar en reposo, y pues esto puede provocar esta trombosis venosa profunda. También podemos decir, ya sé que es mucho texto, una disculpa, pero es que hay mucha información sobre estas venas medianas, y podemos decir que su túnica íntima consiste básicamente en un endotelio con su respectiva lámina basal, una capa subendotelial que es delgada y que va a tener células musculares lisas, y en algunos casos, pero no es muy común, van a tener una membrana elástica interna muy fina. Su túnica media es mucho más delgada, contiene ciertos estratos de células musculares lisas en disposición circular y van a estar mezcladas con fibras elásticas y colágenas, como podemos ver en la imagen. Y también su túnica adventicia es más gruesa y se compone también de fibras colágenas y redes de fibras elásticas. Sin embargo, en el límite entre la media y la adventicia puede llegar a haber células musculares lisas, pero ya no en disposición circular, sino en disposición longitudinal. Y ahora sí, hablando de las válvulas venosas, características de las venas medianas, podemos decir que se pueden considerar como pliegues de la túnica íntima
pero con un núcleo de tejido conectivo recubierto por una capa de endotelio. Estas, en su sitio de fijación, su pared venosa va a ser más delgada de lo normal y la disposición circular del músculo liso en su túnica media va a ser reemplazado por músculo liso pero en disposición longitudinal. La función de estas válvulas es asegurar el flujo sanguíneo unidireccional hacia el corazón. Como ya habíamos visto, las venas medianas van a estar localizadas en la parte inferior del cuerpo y por lo tanto su circulación va a estar luchando constantemente en contra de la gravedad. Entonces, para que la sangre no se regrese y vaya al corazón como debe de ser, van a funcionar estas válvulas que, como podemos ver en la imagen, van a tener una zona que obstruya esta circulación retrógrada, mientras que en el otro extremo se va a contraer para que la circulación vaya hacia la sangre y no se regrese. Ahora las venas grandes, podemos decir que tienen un diámetro superior a 10 milímetros. Si la vena tiene un diámetro superior a 10 milímetros, es considerada como una vena grande. Su túnica íntima va a tener un revestimiento endotelial con su respectiva lámina basal, una pequeña cantidad de tejido conectivo subendotelial y algunas células musculares lisas. Su túnica media va a ser delgada y va a contener fibroblastos, algunos, no muchos, fibras colágenas y células musculares lisas. Su túnica adventicia va a ser la capa más gruesa de estas venas, como podemos ver en la imagen, y esta túnica va a contener fibras colágenas, elásticas, los fibroblastos y células musculares, pero dispuestas longitudinalmente, ya que anteriormente se me pasó a decirles, pero estaban dispuestas en forma circular. En cambio, aquí en la túnica adventicia están en disposición longitudinal. Algunos ejemplos de venas grandes van a ser las subclavias, la vena porta y las venas cavas. Ahora, esto quise incluirlo, que son unos vasos sanguíneos atípicos, y en lo que respecta a venas, encontramos los senos venosos durales, que van a ser conductos venosos de la cavidad craneal, y estos son unos espacios amplios en la dura madre que van a estar tapizados por células endoteliales, pero van a carecer de células musculares lisas. También tenemos la vena safena magna, que es la segunda imagen, o sea, la que está más abajo. Y esta va a ser una larga vena subcutánea del miembro inferior que va a tener su origen en el pie y drena en la vena femoral justo debajo del ligamento inguinal. Se va a considerar un vaso sanguíneo atípico, ya que esta es clasificada como una vena muscular, ya que la cantidad de células musculares lisas es muchísimo mayor que en las venas comunes. Y también tenemos la vena central de la médula suprarrenal y sus tributarias. Todo esto en conjunto va a atravesar la médula de la glándula suprarrenal y van a poseer una túnica media con almohadillas musculares. Así se les va a denominar a los haces o fascículos de células musculares lisas con orientación longitudinal, pero que varían en su tamaño y aspecto.